Hola a todos, soy Génesis y bienvenido a mi canal de La culpa es de Tales de Mileto. En el video anterior vimos la historia de la regla de los signos. Te recomiendo que lo veas, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas seguir la explicación de este video de la mejor manera. Para iniciar con esta explicación necesitamos hacer un breve resumen de los números negativos. Distinguiremos los números negativos con la operación aritmética de resta, debido a que usualmente cuando vemos una letra o un número acompañado con este signo menos, automáticamente lo asociamos con la operación aritmética de resta. Idea que está completamente equivocada. Los números negativos o los números con signos nacen de la necesidad de querer diferenciar dos magnitudes que son iguales pero diferentes en grado. Es decir, magnitudes opuestas, como hablar de izquierda y derecha. Ambas son direcciones, pero ambas apuntan a sentidos diferentes. Por lo tanto, se diferencia una de la otra con el uso de los signos, ya sea positivo para la dirección a la derecha y el negativo para la dirección a la izquierda. Esta manera de asignar los signos a las magnitudes es completamente arbitraria. Muy bien pudo haber sido lo contrario, la izquierda se puede haber representado con el positivo y la derecha con el negativo. El uso de los signos abrió una nueva clasificación para las cantidades. Esto se llama el valor relativo, debido a que el uso de signos no alteraba la cantidad que representaba esa magnitud. Es decir, distinguir un número con un signo no lo hacía mayor o menor que otro, sino que ambos tienen la misma cantidad pero van en sentidos diferentes, como hablar de arriba y abajo. Moverse 5 metros hacia arriba es la misma longitud que se desplazarían 5 metros hacia abajo. La única diferencia es que una cantidad se le coloca un signo negativo para indicar que va hacia abajo y las que van hacia arriba se representan con signo positivo. Pero debemos recordar que en ambas situaciones las distancias son iguales. Por esta razón surgió el valor relativo, debido a que ambas distancias son iguales pero son opuestas en dirección. Por esta razón se tenían que operar de manera diferente, ya que si va hacia arriba o hacia abajo, esto se puede interpretar como una suma o una resta en el desplazamiento total. Ahora debemos ir a la recta numérica. La recta real es un gráfico unidimensional que se extiende en dos sentidos, derecha e izquierda, y que tienen un punto en común llamado origen. En esta recta podemos encontrar los números negativos y positivos, y en ella a la vez podemos encontrar una explicación más sencilla sobre qué es una multiplicación. Una multiplicación es una operación aritmética que consiste en calcular el resultado de sumar un mismo número tantas veces como indica otro número. Es decir, es una suma simplificada. Por ejemplo, si tenemos 2 positivo multiplicado por 2 positivo nos da 4 positivo. Esto es equivalente a decir que 2 positivo más 2 positivo es igual a 4 positivo. Y lo podemos visualizar en la recta numérica como el signo positivo que va a la derecha e igual significa sumar, y pues esto es según la relación que tenga con el número en específico. Por lo tanto, escribir más 2 positivo es igual a decir incrementar un número positivo o incrementar un movimiento a la derecha. Por lo tanto, más 2 positivo más 2 positivo se leería como incrementar 2 pasos a la derecha y luego volver a incrementar 2 pasos a la derecha. Fijémonos en esta diferencia del mismo signo, sobre cómo el signo positivo significa tanto una operación aritmética de suma como una dirección. Si fuera menos multiplicado por más 2, se leería como que vamos a disminuir el movimiento que se está haciendo hacia la derecha. Y si quisiéramos representar en la recta numérica menos más 2, se vería de la siguiente forma. Estaríamos disminuyendo 4 pasos a la derecha, es decir, nos estaríamos moviendo a la izquierda. De estos dos simples ejemplos podemos visualizar mucho más fácil 3 de las 4 reglas de los signos. Positivo multiplicado por positivo. Si tenemos 3 positivo multiplicado por 2 positivo, esto nos da que es 6 positivo. Esto sería igual a decir sumar 3 positivos y luego volver a sumar 3 positivos que nos da como resultado 6 positivos. Podemos ver que esto es una suma repetitiva de 3 positivos, según la cantidad que se me indica el otro número, o sea, 2 veces. También podría ser más 2 positivos más 2 positivos más 2 positivos, que también nos da 6 positivos.
lo cual ahora es una repetición de 2 positivo 3 veces. Y esto nos deja claro que la multiplicación no son dos valores aparte que funcionan cada uno por separado. Son un conjunto. La expresión A por B nos indica las repeticiones que se va a hacer de un determinado número. Por lo tanto, uno depende del otro. Ya que lo primero que pensamos de la multiplicación es que 6 por 3 son dos números diferentes, independiente uno del otro. Y sin embargo, esto no es así. La multiplicación es una simplificación de una suma o una resta. Podemos decir que la multiplicación no son dos números multiplicándose. La multiplicación no es más que la repetición de un mismo número que se va a sumar o a restar a sí mismo cierta cantidad de veces. Positivo multiplicado por negativo. Si tenemos 3 positivo multiplicado por 2 negativo, esto nos va a dar el resultado de 6 negativo, que esto sería igual a decir menos 3 positivo menos 3 positivo, que nos da como resultado 6 negativo. Vamos a disminuir 3 pasos de la derecha, es decir, vamos a restar 3 positivo la cantidad de veces que me indiquen, o sea, 2 veces. También puede ser menos 2 positivo menos 2 positivo menos 2 positivo, que también nos da como resultado 6 negativo, que se estaría pues repitiendo la resta de 2 positivo 3 veces. Y lo mismo se analiza para negativo multiplicado por positivo. Por lo tanto, podemos ver la diferencia entre ambas, cuando son números positivos que se suman o números positivos que se restan. Y que la diferencia de ambos depende del signo que separa a estas dos expresiones. Es decir, el signo que queda por fuera del paréntesis, ya que recordemos que estos signos se relacionan de manera diferente con el número. Si tenemos más 2 positivo, el signo positivo de color rojo indica la operación que se aplicará a la expresión de 2 positivo, mientras que el signo positivo de color negro dentro del paréntesis nos indica el valor relativo del número 2, o sea, nos dirá que el número es positivo y que dependiendo de lo que estemos estudiando significará que es 2 hacia arriba o 2 hacia la derecha, resultando así que se leería como suma de un número positivo, o si fuera menos 2 positivo resta de un número positivo. Y entendido esto, ¿cómo sería la resta de un número negativo? Finalmente llegamos a la regla que nos faltaba y la razón por la que estamos aquí. Menos por menos. Si tenemos menos 3 por menos 2, esto sería igual a decir menos 3 menos menos 3. ¿Cuál sería el resultado? Primero te daré la respuesta y luego te explicaré por qué esa explicación es la más sencilla y la más completa. Si disminuimos un movimiento a la izquierda, ¿a dónde nos dirigimos? Pues sí, a la derecha. Y si lo vemos desde una perspectiva de signos, la izquierda es negativa y la derecha es positiva. Si disminuimos movimiento a la izquierda, entonces nos estaríamos moviendo a la derecha. Es decir, si disminuimos un número negativo, entonces quiere decir que el desplazamiento es a la derecha, es decir, es positivo. En la recta se vería de la siguiente forma, dando como resultado que disminuir un número negativo nos da un número positivo. Ya que en base de una idea lógica de decir de que si no vamos a la izquierda, pues entonces vamos a la derecha. O pensar que una doble negación es realmente una afirmación. O la famosa idea de pensar de que si dejo de tener una deuda, eso es equivalente a decir que entonces sí tengo el dinero. Ideas que aunque no parezcan, sí cumplen con el rigor matemático. Ya que menos 2 negativo no es igual a menos 2 positivo. Y esto es diferente debido a la razón que mencioné anteriormente en el ejemplo de 3 positivo por 2 negativo, que es igual a 6 negativo, donde nos indica el incremento de una deuda o el incremento de un desplazamiento a la izquierda. Mientras que hablar de 3 negativo por 2 negativo nos habla de algo completamente diferente. Habla de disminuir una deuda. Ya no es el incremento de un número negativo, sino la disminución de un número negativo, resultando así en un número positivo. Y puede ser precisamente de esto que nace la confusión, ya que no es igual más 3 negativo que menos 3 negativo menos 3 negativo. Notemos que más 3 negativo es la suma de un desplazamiento a la izquierda, es decir, vamos a ir más hacia la izquierda,
mientras que menos 3 negativo menos 3 negativo es la disminución o resta del movimiento a la izquierda, o sea, iremos a la derecha, ya que la derecha es el opuesto de la izquierda que se representa como negativo. Por lo tanto, la derecha se representa como positivo y resultando que no ir a la izquierda nos ubicaría entonces del lado derecho de la recta numérica, donde se representa con valores positivos. Y no hace falta una explicación muy complicada para darnos cuenta de ello. Son estas razones que vamos a hablar a continuación que nos explicarán sobre cómo estas ideas básicas son realmente demostrables. Terminología. Corolario. Se utiliza para designar la consistencia de un teorema ya demostrado, sin necesidad de invertir esfuerzo adicional en su demostración. En pocas palabras, es una consecuencia obvia que no necesita demostración. La letra R. Los números enteros. Teorema. Un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra. Nos enfocaremos en los 3 aspectos más directos de la demostración. Aquí podemos ver diferentes maneras de representar la expresión de A por B negativo y luciendo todas bastante diferentes, pero que realmente todas representan lo mismo. Esto lo que nos indica es que existe un único número que puede hacer 0 una expresión, es decir, el único número que hace a 5 positivo igual a 0 es un número del mismo valor pero de sentido contrario, o sea, 5 negativo, ya que 5 positivo más 5 negativo es igual a 0. El 5 negativo es el inverso aditivo de 5 positivo. Por lo tanto, si 5 negativo es el inverso aditivo, ¿qué sería menos 5 negativo? Si lo leemos sería el inverso de 5 positivo, o también el inverso de 5 negativo. ¿Cuál es el inverso de 5 negativo? Pues sí, es 5 positivo. Por eso, menos 5 negativo es igual a 5 positivo. Y esto nos lleva al último teorema. Aquí podemos ver el uso del corolario en el cómo podemos reorganizar la expresión y obtener una manera más fácil de ver por qué el resultado es positivo, ya que al final de la reorganización obtenemos que menos A por B negativo, cuya expresión se nos debe hacer familiar al inverso aditivo, esa expresión indicaría el inverso de A por B negativo, que como vimos en el teorema anterior, el inverso de A por B negativo es A por B positivo, y se comprueba al ver que para hacer 0 A por B negativo hace falta su opuesto AB positivo, y daría como resultado que A por B positivo más A por B negativo es igual a 0. Y para resumir todo esto, en general tenemos que hacer los siguientes pasos. Aquí podemos ver por qué tiene sentido hablar de una doble negación o de un enemigo de mi enemigo. Pero de manera más formal y que no te confunda la explicación de por qué menos por menos da más. Y que a la vez más por más da más. Esta idea está en base de signos arbitrarios. Por ejemplo, si invirtiéramos los signos de operación, pues obtendríamos algo bastante diferente. Si el signo negativo fuera igual a sumar y el signo positivo fuera igual a restar y al mismo tiempo A negativo se refiere a un movimiento a la derecha y A positivo a la izquierda, obtendríamos lo siguiente. Esto, según la notación que establecimos, se leería incrementar un paso a la derecha, volver a incrementar un paso a la derecha y por último incrementar un paso más a la derecha. En la recta numérica se vería así. Luce bastante parecido al original. La única diferencia es que cuando invertimos los signos obtenemos que ya no es 3 positivo, sino 3 negativo. Y pues a la final ambas son correctas según la notación que queramos utilizar. En este escenario en específico, si tuviéramos 1 negativo multiplicado por 3 negativo, aquí sí sería igual a 3 negativo. Por esta razón, la ley de los signos no se trata de que más por más da más o menos por menos da menos. Porque les acabo de demostrar que los signos son completamente arbitrarios y que según cuál usemos, pues cada uno va a tener su solución correspondiente. La ley de los signos la deberíamos citar como los iguales se suman y los diferentes se restan. Y evidentemente el signo que tomará dependerá de la notación que hayamos seleccionado. En este caso vemos que el signo negativo implica sumar y que si todos los números tienen el signo negativo,
pues entonces todos son iguales, entonces todos se suman y pues va a llevar su correspondiente signo, que sería el negativo. Por lo tanto, su aplicación en la vida real sí concuerda con las típicas respuestas que nos dan con respecto a este tema. Podemos seguir pensando que no tener una carencia, pues entonces significa que sí tenemos ese algo. La doble negación, estudiada por la rama de la lógica, a mi visión personal me seguirá pareciendo la explicación más completa y sensata que podamos obtener sobre este tema. Y que ahora que conocemos las matemáticas que respaldan a esas ideas, podremos tener más confianza cuando estemos trabajando con ese tipo de operaciones. Y sin nada más que decir, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda visitar mi página web donde hay contenido relacionado que sé que te va a gustar.